Buenas, ¿cómo va? Buenas noches para todos y todas. Vamos iniciando este vivo. Vamos a ir conectando a los compañeros para empezar a charlar sobre colombiana. Y vamos conectando todo. Listo, ¿me escuchan, no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Ahí, dando todo. Pero, ¿qué Sí, tal? aquí. Buenas noches. Buenas noches. Acá habla Pablo de Historia. Estamos conectados con Jason Bedoya y con César Ramírez. Ellos son de la Universidad Nacional de Colombia, ahí en Bogotá. Y bueno, la idea era, nos pusimos en contacto un poco con el departamento de historia de la universidad a raíz de una publicación que se hizo sobre la historia económica de Colombia, ¿no? Y bueno, tratar de analizar un poco cómo llegamos a esta ley, ¿no? Tributaria y a este paro, ¿no? Y tratar de contarnos entre todos cómo es la realidad económica de Colombia y en espejo, ¿no? También un poco las historias paralelas que se fueron tejiendo en América Latina. Bienvenidos y, y bueno, estamos acá para escucharlos a ustedes fundamentalmente y también que nos cuenten cómo está la cosa allá. Bien, si le parece a César, comienzo yo. Un poco, de pronto, contextualizar un poco qué es esto que está pasando aquí en Colombia con respecto al paro, ¿no? ¿Por qué? ¿Mm? Porque venimos ya en 10 días de protesta social fuerte, bastante álgida, y sobre todo, como se ha visto a través de la comunidad internacional, eh, un exceso de la fuerza pública en contra de los manifestantes, que creo que son videos que ha rondado a través de todo el país. Entonces, Terrible. a través del país y del mundo, ¿no? Porque las denuncias prácticamente ya se están haciendo a nivel internacional. Entonces, si les parece, no sé, voy a tratar de mostrar unas imágenes, no sé si se pueda, eh, Dale, probemos. sobre hablar unas cosas de qué es lo que está pasando en el país, ¿sí? De dónde se originan estas protestas y cuáles han sido y por qué se sigue marchando o por qué se sigue protestando a pesar de que la razón principal de que originó todas las marchas ya fue removida por parte del Estado, ¿no? Que fue una reforma tributaria. Y Exacto. después César dará también hablar un poco de la historia económica del país y también mencionará algunos aspectos de qué es lo que ha estado pasando, sobre todo en las protestas y en las marchas. Si Mm, estamos bien, ¿no? No sé, bien. voy a intentar. eh, por aquí alguien me dijo que tenía que. No encuentro ahora cómo, porque si no podemos usarlos, bueno, las explico así muy por encima. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Bien, recientemente Colombia o el Estado colombiano presentó una ley de reforma tributaria. Dicha ley de reforma tributaria pensaba expandir la base de gravamen de una forma bastante inconsiderada ante el bolsillo del colombiano. Una base de gravamen que definitivamente afectaba sobre todo a la clase media y a la clase baja colombiana, que eso es algo que también tenemos que hablar a futuro. Sin embargo, este fue prácticamente el detonante no de esto, sino de años y años de procesos, años y años de políticas neoliberales que han pasado en el país. No estamos hablando de simplemente del gobierno de Iván Duque ni el gobierno de Juan Manuel Santos, estamos hablando de políticas internacionales que se van llevando prácticamente desde los noventas hasta el día de hoy. Bien, entonces, ¿qué pasa? Y una de las excusas del gobierno es, pero ¿por qué se quejan si macroeconómicamente estamos bien? Es siempre el cuento, ¿no? Producto Interno Bruto de Colombia siempre va creciendo. Y bueno, esa es una de las imágenes que les quería mostrar. Y en efecto, a nivel macroeconómico, el país colombiano, Colombia siempre ha tenido una tendencia al alza, ¿sí? Desde el 2000 hasta el día de hoy, vamos a ver si de pronto aquí proyectando puedo mostrarles,
En efecto, el Producto Interno Bruto de Colombia es un Producto Interno que siempre o constantemente se encontraba al alza. Sin embargo, el miedo, vamos a ver si les puedo mostrar acá, o lo que realmente está pasando no es eso, a ver si aquí lo pueden ver, esta es una gráfica clásica de Producto Interno Bruto. Sí, Si ustedes se dan cuenta, desde el 2002 hasta el 2012, el Producto Interno Bruto colombiano siempre ha estado al alza. En el 2012 se mantiene estático y pues obviamente cae debido a la crisis del coronavirus, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es una cifra y en eso se está apoyando el gobierno para hacer las reformas, en eso se está apoyando la derecha para justificar que las marchas son innecesarias, pero cuando vemos otros datos sobre el país, nos damos cuenta que no es tan real, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos datos en este caso que es muy importante mirar, que son el Gini de Colombia y el índice Big Mac. Ahorita hablar un poco de eso. ¿Qué pasa con el Gini? El Gini, como todos saben, es un índice que demuestra la desigualdad en un país, que demuestra la desigualdad, el crecimiento o disminución de la desigualdad, aquí lo vamos a ver, y lo que pasa con el Gini de Colombia, que en este caso es una gráfica que muestra desde el 95 hasta el 2021. Esto es del Banco, sí, es del Banco Mundial, para que vean que estoy sacándose cualquier lado, esto es del Banco Mundial. claro. Sí, ¿Y qué pasa? El Gini en Colombia venía disminuyendo. O sea, la tasa de desigualdad en Colombia venía desde 1999 en un proceso de disminución y en años recientes, el punto más dado que es 49, que sigue siendo una desigualdad muy alta en América Latina, encontramos que el Gini va en aumento. Desde el 2017 va aumentando a cifras bastante amplias. Entonces, sí, hay un crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano, pero a su vez hay un crecimiento de la desigualdad en Colombia. Ahora, ¿qué era esto del índice Big Mac? El índice Big Mac, como si no lo saben, los explico de rapidez, es un índice que mide la capacidad de consumo en un país basado en un producto, en este caso una hamburguesa Big Mac, porque es un producto que se consigue en todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa con el índice Big Mac en Colombia? Resulta que la capacidad de consumo del colombiano promedio se ha venido disminuyendo, ¿ok? Es decir, la capacidad de adquirir bienes de consumo, en este caso una Big Mac, es el índice, otra vez ha venido disminuyendo. Es decir, comenzamos en el 2010, donde una Big Mac valía $3. El punto de mayor capacidad de consumo es en el 2016, cuando valía $2, y desde entonces ha estado en aumento constante. A claro. todo esto toca aumentarle otras dos cosas, el nivel de desempleo del colombiano promedio. Desde antes de la pandemia, estamos hablando desde el inicio del gobierno de Iván Duque, ha venido en aumento al punto que volvió a alcanzar las dos cifras. Estamos sobre casi el 15% en el 2019 para después de la pandemia aumentar casi al 17 al 20. Y el nivel de desempleo es proporcional al nivel de, digamos que, de trabajo freelance, de trabajo, sí, de trabajo informal, Formal, digamos. Claro. informalidad de trabajo que está en el 65%. No es el más alto de América Latina, pero cuando se compara con el Producto Interno Bruto, somos el país con el Producto Interno Bruto más alto y a la vez con el mayor nivel de informalidad en América Latina, ¿no? ¿Cuáles son los países con el mayor Producto Interno Bruto en América Latina? Hombre, pues Brasil, Argentina y creo que tercero está Colombia. Pero en nivel de informalidad, Brasil y Argentina son de los últimos, ¿sí? O sea, somos el país con un Producto Interno Bruto más alto, pero a la vez con una desigualdad mucho más amplia, con un desempleo mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Colombia lo que vamos a ver, o las estadísticas reales lo que muestran es que sí, en efecto, hay un Producto Interno Bruto creciendo, pero a la par crece una desigualdad y una menor capacidad de ingreso del colombiano promedio y una menor capacidad de gasto del colombiano promedio. Es decir, hay una élite o una clase que sí está creciendo, Claro, que está claro. constantemente creciendo,
y mientras una clase media, una clase baja que se va disminuyendo progresivamente, ¿sí? Y definitivamente esta reforma tributaria, como estamos pensando, iba a afectar más este bolsillo del colombiano promedio, este bolsillo del colombiano de la clase media y la clase baja. ¿Qué pasa? Es un detonante, como le decía, no de este gobierno, es un detonante de varios gobiernos consecutivos que han aplicado este tipo de leyes. No sé si César quiere intervenir con respecto a esto. Sí, digamos, lo que se está observando actualmente es un acumulado histórico de varios gobiernos y una crisis estructural a nivel general pues en la política colombiana, en la política, en la economía, en sí, en todo el modelo económico, social y político colombiano. Pues lo que se está observando es una crisis de corte estructural. Digamos que la caja fiscal en Colombia siempre ha estado en crisis desde la independencia, ¿sí? Desde el endeudamiento con Gran Bretaña para todo el proceso de independencia ha estado en crisis, incluso hasta hoy todavía sigue en crisis, ¿sí? Digamos que el crecimiento económico de Colombia desde los 90 ha sido positivo, principalmente en 1993-1995. Ha tenido un buen crecimiento económico y en esos 2 años presentó un excelente crecimiento económico, con algunas caídas en varios periodos, principalmente pues a raíz de que a partir de, digamos, cierta vinculación de Colombia al mercado mundial con el gobierno de Alfonso López Miquelsen, digamos que se trata de, digamos que Colombia empieza a depender de todas las crisis globales que se empiezan a ver en la economía, ¿sí? Sin embargo, es a partir de los dos gobiernos entre Virgilio Barco y César Gaviria, con la apertura económica que, digamos, ya se introduce formalmente el neoliberalismo en Colombia, que estas crisis estructurales empiezan a coger una mayor forma y a introducirse a las crisis globales también, ¿sí? Digamos que 1990 fue un periodo de auge y de caídas de la economía colombiana, pero a partir del gobierno de Andrés Pastrana, es que se comienza a ver una crisis financiera, ¿sí? Es cuando se introduce el famoso 1 por 1000, posteriormente el 2 por 1000, que termina también con el 4 por 1000. Digamos, es un intento del gobierno del Estado colombiano de generar un ingreso fiscal eh, a partir de las transacciones financieras. Entonces, en lugar de grabar al sistema financiero, a los grandes bancos, a quienes se termina grabando es pues a quienes van a retirar a un cajero automático, ¿sí? Con estas medidas económicas. Posteriormente, digamos que empieza a ocurrir un cambio de gobierno en 2002, que es cuando llega el famoso gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Digamos acá en términos de política fiscal se empieza a observar algo que es muchísimo más complicado, ¿sí? El gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre 2002 hasta 2007 tuvo un auge económico del Producto Interno Bruto que llegó incluso a superar los 4 puntos y a compararse al de Chile y Argentina para ese periodo, Ujú. pero digamos que el costo en términos de la caja fiscal, ¿sí?, fue bastante alto. Primero porque un periodo en el que, digamos, se introduce la idea de, de lograr una paz, ¿sí?, una salida al conflicto armado de corte militar, ¿sí?, llegar a la paz a partir de la desestructuración y venciendo en la guerra al enemigo, que en ese instante eran pues la insurgencia y más específicamente las FAREP y el ELE, ¿sí? A partir de eso, digamos que se empieza a ver una tendencia en términos del gasto fiscal procíclica, ¿sí? Como hubo un periodo de auge económico, también se observa eh, un auge en el gasto público. Entonces, todo el gasto público eh, se empieza a destinar al gasto militar, Claro. ¿sí? Digamos que se logra ese objetivo de que los puntos estratégicos que había logrado la insurgencia en los 90 se les quita y se arrinconan se arrinconan a la selva, se aumenta ese gasto público, pero es a partir de 2007 cuando se vuelve a observar una crisis. Digamos que no hay una tendencia fiscal a generar un superávit y un ahorro, un ahorro por parte del sistema fiscal para temporadas de, como lo llama Kalmanovich, las vacas flacas, ¿sí?, ahorrar para tiempos de crisis, y es cuando en 2008
vuelve una nueva crisis mundial que también afecta a Colombia y también afecta a la caja colombiana, ¿sí? 2007, entre el periodo 2008 y 2009, digamos que fue una crisis de las finanzas públicas colombianas, se empieza también a observar una entrada de capitales extranjeros, principalmente de Estados Unidos, y eh, digamos que las políticas fiscales en ese momento y las diversas reformas tributarias en ese instante empiezan a descargar al ciudadano de a pie toda la responsabilidad fiscal, ¿sí? Con el famoso impuesto de valor agregado al IVA, que con el gobierno de Uribe llega al 16% y con el gobierno de Santos en 2016 llega al 19%, ¿sí? También se descargan a los grandes patrimonios improductivos, no se les cobran impuestos y debido a, pues, a la crisis que se viene observando a partir de 2008, digamos que se descargan a esos grandes patrimonios, se descargan al sistema financiero impuestos y se le agregan esos impuestos al ciudadano a pie, ¿sí? Eso, digamos, alimentado también por diversas reformas laborales y una reforma laboral emprendida por el gobierno de Álvaro Uribe desde 2003, que lo que hace es flexibilizar las condiciones laborales. Digamos que ese es el aspecto ahí más complicado porque recorta horas extras, ¿sí? Recorta el pago de nocturnos, el pago de dominicales, y entonces hay una absoluta flexibilización de las condiciones laborales y también digamos que se impide una respuesta del movimiento sindical en ese sentido, pues porque hay digamos que hay una población trabajadora más dispersa y sin condiciones y sin garantías legales para poder organizarse y contrarrestar esas políticas, lo que implica un aumento de la desigualdad social. Además de eso, también las condiciones de subempleo empiezan a aumentar con la política macroeconómica de Álvaro Uribe, ¿sí? Y qué decir también de la crisis cultural que se produjo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? En términos de que lo que estamos viendo hoy día, ¿sí? Con digamos, el aumento del paramilitarismo, lo que ocurrió ayer en Cali con la minga indígena, que llegaron unos tipos en camionetas blancas, unas personas en camionetas blancas a disparar indiscriminadamente, civiles armados. Esto se da también a partir de una crisis cultural de la sociedad colombiana, ¿sí? Entonces lo que se viene observando en términos macroeconómicos son tendencias procíclicas de gasto público en periodos de auge y de aumento de impuestos en periodos de crisis. De Claro. pronto, o sea, sí, de pronto Sí, sí, agregar uno de de dale, los dale. casos colombianos más importantes es que al menos en los gobiernos desde el 2000 hasta el día de hoy se han propuesto casi que una reforma tributaria por año, ¿sí? O sea, casi todos los años se está proponiendo una reforma tributaria. Eso nos está hablando de dos cosas. Primero, la incapacidad del Estado para manejar sus finanzas. Es decir, un gran derroche público y una incapacidad de los funcionarios de controlar los ingresos del Estado y los gastos. Y segundo, lo débil o maleable que puede ser la política económica colombiana, interna o externa. Un aspecto importante a remarcar es todas las concesiones que en los últimos años, en los últimos 3 gobiernos, se les ha hecho a la inversión extranjera y a los grandes capitales. El cobro a las operaciones extranjeras o incluso a la gran industria se supone que es del 33% de lo producido por ellos. La realidad es completamente diferente. La realidad es que hay sectores a los cuales se les cobra el 33%, usualmente a la mediana empresa. Hay sectores que se les cobra el 20% y hay sectores que se les cobra el 19% o incluso menos. Sin contar todos los, digamos, gastos fiscales, que eso es otra pérdida de plata, y sin contar también todas las excepciones de impuestos que pueden adquirir al hacer donativos. Claro. Eh, También hay que sumar es la desigualdad que hay entre los salarios, y eso se puede notar entre un funcionario público como lo es un senador de la República y un hombre que se gana un salario mínimo. El mejor ejemplo, un senador en Colombia se gana 40 veces lo que se gana un colombiano promedio. ¿Sí? Es decir, son 40 millones de pesos que se está ganando, incluso más, sin contar todo lo que se lleva en corrupción, sin contar que muchos de los senadores no pagan impuestos, ¿sí? A través de
una gran excepción de leyes, su declaración de renta es cero. Y cuando se compara con otros países de América Latina, creo que en Argentina se ganan apenas 20 veces, ¿no? Claro, sí, sí, Acá sí, son sí. 40. Sin contar también el hecho de que, bueno, en Estados Unidos son apenas como 11, en México apenas son como 15, es de los más altos en Colombia. Y segundo, la política de Iván Duque, desde que llegó al poder, es una política completamente neoliberal, y él lo dijo muy bien en su momento, en su campaña, fue que él iba a reducir los impuestos a grandes capitales para que estos contrataran más gente. Obviamente, como ya se ha demostrado a nivel internacional, eso nunca funciona. Sí, esa Existe. política, sí, si le funcionará de pronto a Gran Bretaña o a Estados Unidos, pero en América Latina no funciona. Ya está demostrado en Colombia, ya la demostró la CEPAL y se ha demostrado a nivel internacional que no. Y aún así pretendía realizar más excepciones de impuestos durante la crisis del coronavirus, que eso es otro aspecto que se tiene que juzgar, ¿no? De cómo ha manipulado, cómo ha manejado el gobierno la crisis sanitaria y cómo en este momento la crisis sanitaria es un elemento de chantaje por parte del gobierno contra la población, ¿no? Porque una de las cosas que han dicho es, no, no podemos vacunar a la gente porque hay protestas. O sea, no Es increíble. podemos, sí, o sea, no, lo siento, no podemos movilizar el material. O sea, sí se puede mover material de guerra, sí se puede mover a la gente a través de helicópteros y aviones, pero no, resulta que no se puede. Y es un chantaje constante. Y de hecho, meses antes de pasar la reforma tributaria, incluso días antes, eh, los medios tradicionales funcionaron como un arma para asustar a la gente. ¿En qué sentido? En que se la pasaban pasando noticias diciendo, miren, si no llega a pasarse la reforma tributaria, nuestro índice en Standard Poor's va a bajar. Era lo que decían. Y era asustando a la gente todos los días con que el índice de Colombia en Standard Poor's iba a descender. ¿Qué pasa? Eh, Después de que se retira la reforma tributaria, los mismos medios que estaban diciendo eso sacan una nota diciendo Colombia no le tiene por qué temer al índice de Standard Poor's. No pasa nada si caemos. O sea, un lenguaje hipócrita. Y digamos que eso es solamente una cosa porque falta decir qué estaban haciendo los medios cuando inician estas marchas, ¿no? El día 1 de mayo, cuando en Siloé, este barrio de Cali, literalmente el ejército y la policía, sobre todo la policía, estaba entrando con armas, con munición de alto calibre que no tienen permiso para usar. Por suerte hay videos y el video rondó a través del mundo mostrando cómo pasó esto. Los diarios tradicionales del país se la pasaron publicando noticias, por ejemplo, de cuál es la mejor arepa de Colombia. Ah, bueno, claro. Noticias como nació el hijo de tal famoso, o qué opina el hijo de tal famoso sobre la televisión colombiana. Encontraron una bolsa de un caramelo intacto del siglo XIX en las playas de Londres. Cosas así se la pasaron Claro, publicando. claro. Claro, bueno, el rol de los medios, ¿no? También ahí en la construcción de lo que fue la reforma, ¿no? También. Yo les quería hacer una pregunta, eh, más una inquietud. ¿Qué pasa en torno al nivel de subsidio al gran capital en Colombia? Si tienen el dato por ahí dando vuelta. Porque Eh, está bien, una parte de ese subsidio indirecto sería la reducción impositiva, ¿no? Claramente. Pero subsidio directo reciben los grandes capitales también. Digo porque sería ya un factor muy común con lo que pasa en Argentina, con lo que pasa en Chile, con lo que pasa, bueno, en Bolivia, ¿no? También. Bueno, bueno, como tal, porque hay dos clases de subsidios, llamémoslo así, el legal y el ilegal, ¿no? Porque claro, hay que recordar que, y otra vez, vuelvo a todos los gobiernos de atrás, eh, todo lo que fue el proceso de Odebrecht, ¿no? Que Odebrecht, al hacer las vías, no solamente obtuvo un subsidio legal, que era la reducción de impuestos,
Ujú. la mano de obra y todo eso, sino también hubo un gran parte de movimiento de capitales ilegales eh, que financiaron campañas no solamente en Colombia, no solamente a nivel presidencial, a nivel local, a nivel gubernamental, sino que es una tendencia común en este país encontrar esos movimientos de capitales ilegales, ¿no? La corrupción en Colombia y la percepción de corrupción en Colombia es de las más altas de América Latina, ¿no? Solamente superado por Venezuela. Hay que aclarar Claro, eso. O sea, digamos que Venezuela es el que en todos los márgenes de todo es el que rompe el récord siempre. Entonces, ¿pero qué sí, pasa? Ah, es que estamos debajo detrás siempre Colombia. ¿Sí? claro. ¿Y qué pasa? Los niveles de corrupción finalmente, como tú dices, no hay un subsidio como tal directo por parte del Estado a los grandes capitales, a menos que estos grandes capitales estén, no sé, creando un edificio o haciendo obras públicas, porque con eso también tienen reducción de impuestos. Pero es que la reducción de impuestos estamos hablando que es, si estamos hablando que lo que deberían pagar es el 33%, eh, resulta que ellos están pagando incluso menos del 20 o el 10, ¿no? Eso por un lado. Dos, y esta es la parte más preocupante y que lleva mucha más historia en el país, y es que esta gente de grandes capitales se está haciendo, por culpa, no, debido al conflicto armado colombiano, eh, muchos de estos grandes capitales han comprado terrenos en zonas de guerra a precios muy bajos, ¿sí? Ujú. Nada más hay que mencionar a Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del país, que incluso si se quieren meter a la página de Wikipedia del Del sujeto, mundo. métanse siquiera a la página de Wikipedia del sujeto, y en su página de Wikipedia dice, este hombre se hizo rico porque él, a diferencia de cualquier otro colombiano, se metió en donde había conflicto armado y comenzó a construir casas, ¿sí? O sea, tuvo la valentía, dice en la página de Wikipedia. Claro. Así es como este hombre muy valiente, pero la realidad es que muchos capitales comenzaron a comprar eh, en terrenos que después, cuando viene el proceso de paz, y también justifica hablarlo un momento, cuando viene el proceso de paz, estos hombres, estos grandes capitales comenzaron a estar en contra de la restitución de tierras. ¿Sí? Comenzaron a decir, no, 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 ¿cómo así estas tierras son mías? Yo las compré. Sí, pero ustedes compraron un margen de conflicto armado. No, no las voy a devolver. Y es una de las Mm. banderas, de hecho, del uribismo, eh, estas de evitar o negarse a la restitución de tierras, que Claro, hoy en día muchas de ellas, o la gran mayoría, están a manos de los grandes capitales. claro. Bueno, ahí tocando un poco esto de lo del Tratado de Paz, digamos, firmado por Santos, ¿sí? Eh, es todo también un parteaguas, ¿no? Me parece en la economía, porque incorpora primero una masa de población que antes no era registrada por el Estado, ¿no? Y que seguramente habrá pegado su impacto también en los índices, ¿no? Toda una masa de campesinos, sobre todo, incorporados a las estadísticas oficiales. El territorio, ¿no? Y el lucro que se generó a partir del territorio, y que el Tratado de Paz ha terminado siendo una farsa, ¿no? Básicamente fue desmovilizar para quedarse con la tierra, ¿no? En la mayoría de los casos que se ha visto. Y trae también como contrapartida eh, esto que vemos de la organización de los pueblos originarios colombianos en defensa de la tierra como medida de reacción ante este avance, ¿no? Del Estado. Ya existían antes, ¿no? Pero es un fortalecimiento dado el Tratado de Paz, esa incorporación, digamos, de territorio por parte del Estado. Y un Ujú. tratado de paz que en lo superficial, digamos, ha generado esto y en muchas zonas todavía se sigue combatiendo, ¿no? Me pasaba a mí tuve la suerte de visitar Colombia y recorrer bastante el territorio en micro y muy a pie, ¿no? Porque muchos colombianos eh, lo recorren con las aerolíneas low cost. Los que me he cruzado por ahí hacen el low cost y pegan la punta en el país y no conocen la tierra, ¿no? Eh, y me ha pasado de escuchar, ¿no? Las noticias en la radio de los taxis de enfrentamientos en la sierra, ¿no? Sobre todo en el Valle del Cauca. Eh, entonces, bueno, un poco el Tratado de Paz y la relación económica, ¿no? Sería la pregunta.
¿El Tratado de Paz y qué? Y las relaciones económicas, o la relación que tiene este tratado con la economía de Colombia. Ah, uy, es un tema sumamente complicado porque también es porque el Tratado de Paz, ¿no? Y aquí, digamos, Claro, eh, desde donde comienza este tema del Tratado de Paz, digamos que si bien en los 80 el gobierno de Elisario Betancur hace unos intentos de iniciar un acuerdo de paz con el Secretariado Nacional de las FARC, ¿sí? Y con lo que se conoció también posteriormente como la coordinadora Simón Bolívar, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, integrada por los distintos actores insurgentes del conflicto armado. Digamos que a partir del 1999, cuando, bueno, incluso desde la campaña de Andrés Pastrana, que es Andrés Pastrana quien empieza con esta idea de lograr una salida política al conflicto armado, ¿sí? Y que las FARC incluso están de acuerdo con esta salida política al conflicto armado, ¿sí? Y que en el marco de los diálogos y de las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC propusieron un plan económico altamente intervencionista, una cosa maximalista, como incluso lo llama Salomón Kalmanovich en su Historia Económica y Social de Colombia. O sea, el plan económico que había propuesto las FARC en ese momento era, era prácticamente llegar al socialismo inmediatamente, ¿sí? Lo que, digamos, hizo que también Andrés Pastrana se bajara de la mesa de diálogos, que todo el gobierno nacional se bajara de la mesa de diálogos, ¿sí? Y que este tema de la salida política del conflicto armado empezara a perder fuerza a nivel nacional en Colombia, ¿sí? Por eso, en 2002, digamos que llega una candidatura, entre comillas, independiente, representante de la extrema derecha en Colombia, que es la de Álvaro Uribe Vélez, y quien llega con esta propuesta de una salida armada al conflicto armado, ¿sí? De que esa era la única salida en ese momento. Sin embargo, sí hubo intentos de aproximación con las FARC para un posible diálogo, ¿sí? Incluso Álvaro Uribe les apeló a Hugo Chávez en varios instantes y a Rafael Correa para tratar de generar un diálogo y una mediación con las FARC para poder iniciar así sea una mesa de diálogos. Pero acá hay un elemento importante, es que con Álvaro Uribe Vélez, digamos, entre su política macroeconómica estaba con una conexión o proponía una conexión con los Estados Unidos a través de los tratados de libre comercio, ¿no? En esos momentos se encontraba George Bush como presidente. Sin embargo, eh, digamos que a Estados Unidos no le sonaba mucho un tratado de libre comercio, no le beneficiaba mucho un tratado de libre comercio con un país que se encontraba en guerra en esos momentos y sobre todo con el recrudecimiento del conflicto armado en esos momentos. Incluso Estados Unidos en varias ocasiones llegó a increpar a Álvaro Uribe Vélez por el asesinato a sindicalistas, por la persecución al movimiento social y al movimiento sindical, incluso al movimiento estudiantil. Llegó a increparlo varias veces. Digamos que ese tratado de libre comercio no llegó a finiquitarse con Estados Unidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, justamente porque no se podía dar una salida dialogada al conflicto armado en Colombia, ¿sí? Eso digamos que no garantizaba la confianza inversionista. Si bien entre el periodo 2002 a 2007 hubo un aumento de la confianza inversionista en Colombia, digamos, por un aparente aumento de la seguridad. También habría que ver los costos de esa seguridad, ¿sí? Que fueron costos humanos grandes, y entre ellos 6.402 jóvenes como falsos positivos en Colombia. Digamos que aumentó la confianza inversionista al gobierno norteamericano, digamos que no le despertaba una absoluta confianza al que no se propusiera una salida dialogada al conflicto. Es cuando llega Juan Manuel Santos, ¿sí? Digamos que impulsado por Álvaro Uribe Vélez, pero logra salirse de la órbita de Uribe, ¿sí? Digamos que la tradición política de Santos, de la familia Santos en Colombia, es muy fuerte, ¿sí? Le queda más fácil salirse de la órbita de Álvaro Uribe Vélez que, por ejemplo, hoy le queda a Iván Duque, ¿no? Que Iván Duque tiene una relación paternalista con Ujú. Uribe y con el Centro Democrático. Lo que ocurre con Juan Manuel Santos es que él intenta volver a impulsar esta idea de los tratados de libre comercio, ¿sí? Pero requiere una salida dialogada al conflicto social y armado y una serie de reformas que se pueden establecer a nivel estructural gracias a un acuerdo de paz con la insurgencia, ¿sí? Cuando se inicia todo este proceso de diálogo y acercamiento con la insurgencia de las FARC, y adicionalmente se logra la firma de los tratados de libre comercio con el gobierno en ese instante ya de Barack Obama, ¿sí? Entonces, digamos, entre el
entre el acuerdo de paz hay una relación intrínseca y los tratados de libre comercio y también una nueva política macroeconómica para aumentar la confianza de inversionistas, lo que incluso varios académicos en su momento llegaron a considerar como eh, la noción corporativa de la paz de Santos. ¿Sí? Entonces, Santos promovía el acuerdo de paz con el fin, más que de salir del conflicto armado y de promover las transformaciones estructurales que requería Colombia, promover la confianza inversionista, ¿sí? Y aumentar la inversión de capitales en los sectores primarios de la economía del país, ¿sí? Petróleo, minería, ¿sí? Entre otros, y agroindustria, que fue, digamos, que uno de los sectores económicos que también impulsó mucho Juan Manuel Santos. Sin embargo, después de que se logra firmar el acuerdo de paz, pues logramos ver que hasta el momento eso ha sido un desastre, ¿sí? Colombia, en términos de su modelo económico, hay debates sobre cuál es el modelo económico que ha imperado en Colombia. Incluso representantes de la izquierda, bueno, el actual mayor representante de la izquierda colombiana dice que Colombia está en un feudalismo, una propuesta absurda y antiacadémica. Digamos que la configuración del modelo económico colombiano se ha basado principalmente a partir de un capitalismo rentista y anclado en la reprimarización de la economía, ¿sí? Claro. Y en la ganadería y en el narcotráfico. Digamos que si la economía colombiana no se ha caído y si no ha tenido niveles inflacionarios después de 1990, como lo tiene actualmente Venezuela, como lo tiene actualmente Argentina, como lo han tenido otros países de América Latina, ha sido gracias al narcotráfico. El narcotráfico desde los 70 ha sostenido este país, ¿sí? Y con el acuerdo de paz, digamos, al abandonar la insurgencia, estos lugares que ocupaba, entra el narcotráfico en su máxima expresión, ¿sí? Digamos, el Estado no tiene la capacidad de penetrar en esos lugares, de garantizar seguridad y entrar con inversión social, ¿sí? Y con una economía fuerte, sino que ha entrado es el narcotráfico y el paramilitarismo a dominar en estas zonas, y el famoso Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia. Incluso hay rumores de que carteles mexicanos hacen presencia en Colombia y principalmente en las zonas más apartadas, que son las que configuran los corredores de narcotráfico hacia la costa atlántica y a la costa pacífica. Entonces, digamos que eh, el acuerdo de paz, si bien trajo cierta tranquilidad, una tranquilidad temporal, en realidad los costos han sido mayores en términos humanos debido a la compenetración de grupos paramilitares y narcotraficantes y porque el Estado no es capaz de ejercer un monopolio sobre el uso de las armas y de la violencia. Bien, bien. Eh, Buenísimo. En cuanto a la estructura, digamos, productiva de Colombia, ¿sí? O sea, cuáles son los pilares en los cuales se viene sosteniendo la estructura económica de Colombia, que tradicionalmente, digamos, era una industria ligada al café, ¿no? Antes de los 90, ligada al café, a la extracción de productos primarios, ¿no? Profundamente extractivista. Eh, ¿Cómo se ha reformulado a partir de los 90, ¿no? Con el ingreso de las reformas neoliberales y cómo es hoy? Bueno, creo que una frase que dijo un profesor invitado a Colombia, Perry Anderson, habían invitado a un congreso a Colombia en el año 2008 y él dice una frase muy característica y es: Colombia no ha cambiado desde el periodo colonial. Sigue siendo un país monoproductor, monoexportador y que depende en gran medida de las importaciones extranjeras. Ujú. Desde ese entonces, prácticamente la economía colombiana, de forma legal, porque como decía muy bien César, existe toda una economía ilegal que mantiene a Colombia, pero de forma legal, la máxima producción de Colombia es el petróleo. ¿Sí? Somos un país productor exportador de petróleo, de forma legal, y gran parte del país y de grandes municipios del país dependen de las remesas que deja este producto, ¿no? Obviamente, Colombia, al ser un país monoproductor y que ha concentrado la mayor parte de su industria en la producción petrolera, sufre todas las crisis que tiene este material, ¿no? Eh, Siendo más significativa la que pasó recientemente y el año pasado, cuando en plena pandemia se perfila
que los futuros del petróleo van a estar en negativo, ¿no? O sea, la bolsa colombiana cayó y la moneda colombiana obviamente cayó, Ujú. que de hecho es de por sí una de las monedas más volátiles en el mercado internacional, ¿no? Es una moneda que muy volátil. Eh, Cuando el petróleo estaba alto, obviamente el peso colombiano estaba frente al dólar mucho más equitativo. Hoy en día eh, el dólar está 3, 4, 5 veces por encima de lo que vale el peso colombiano. ¿Qué pasa? Las políticas colombianas no han sido fuertes en el proceso de industrialización. Por el contrario, han sido fuertes en el proceso de que hay mercados extranjeros, estos mercados extranjeros necesitan materias primas, nosotros vamos a ser productores de materias primas, ¿sí? Ah, ¿Qué pasa? Somos un país que se ha dedicado a políticamente pensar eso, de que no, lo que tenemos es que complacer al mercado extranjero. Entonces tenemos que ser productores de minerales, materias primas, petróleo. ¿Y qué pasa con la industria nacional? ¿Sí? La industria nacional, si bien ha crecido, porque uno puede ver el crecimiento de ácido sulfúrico en el país, que hoy en día es un indicativo para mirar el potencial industrial de una nación, no ha crecido la industria. La industria se ha quedado estancada en productos regionales, mientras cada día más dependemos de la importación de productos eh, de fabricación básica. Sí, y bueno, prácticamente toda América Latina depende de la producción de China para importar plásticos, por ejemplo, para importar eh, cepillos de dientes, incluso ropa y telas, matando, porque definitivamente la producción nacional no puede competir con la producción internacional. ¿Sí? Y ni hablemos de otros bienes, porque mucha gente cuando habla de industria colombiana, dice, no, pero Colombia sí tiene industria. Entonces dicen, no, tenemos acerías Paz de Río, que es una de las acerías más grandes de Colombia, que no se compara con cualquier otra acería que existe en Argentina o que existe en México o que existe incluso en Estados Unidos. ¿Sí? No producimos absolutamente nada. Y el otro problema es el mercado interno colombiano, ¿no? O sea, el mercado interno colombiano no logra suplirse ni siquiera a sí mismo. Y ahora tú mencionabas el café, por ejemplo, que éramos muy dependientes del café. Grandes partes del país siguen siendo dependientes de la producción de café. ¿Qué claro. pasa? El café colombiano no está ni siquiera surtiendo el mercado interno colombiano. No. Gran parte del café que consume el colombiano promedio no es producido ni siquiera en Colombia, es importado desde Vietnam. ¿Sí? Algo que es incomprensible para Claro. un mercado Ah, interno. Colombia es productor de tabaco. Sin embargo, todo el tabaco, todos los cigarrillos de la Marlboro y la Philip Morris son importados desde Chile. ¿Sí? No es ni siquiera el tabaco que se produce en Colombia. Y ni hablar del consumo de trigo y maíz, que en el caso de Colombia, en el caso de la costa Caribe, es tan caro llevar el trigo y el maíz del interior de Colombia a la costa Caribe. Y es mucho más rentable que ciudades como Cartagena o ujú. Barranquilla se alimenten del trigo del Caribe. Cosa que siempre han hecho desde la colonia, cosa increíble, ¿no? O sea, así no se ha podido consolidar o mejorar el mercado interno para estos aspectos. Eh, y en Colombia es que la palabra no es maldecido, es como satanizado el crecimiento de la industria a nivel nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos partidos políticos, no, ni siquiera de izquierda, incluso de un centro y un centro derecha, han propuesto a nivel nacional que se tiene que impulsar la industria interna. Y el partido de gobierno, el Centro Democrático, ha visto eso como un acto socialista. Ah, O sea, un acto que se supone que va a ayudar al desarrollo del capitalismo del país es claro. visto como un acto de socialismo. O sea, todo lo que vaya en contra de lo que dice el centro de gobierno, el centro democrático, es visto como socialista a pesar de que es una política que ayuda al capitalismo, ¿no? Entonces es un problema, es una satanización completa del desarrollo de la industria colombiana. ¿Por qué? Porque finalmente esta gente del centro democrático, cuando tú miras el historial de quiénes son esta gente, claro, son gente que son dueños de grandes latifundios de tierra, dueños de zonas mineras o territorios petroleros, que a ellos les beneficia más definitivamente que no se desarrolle una industria interior, sino que se desarrollen ciertos pedazos de la industria nacional, más que todos estos monoexportadores.
Bueno, Claro. y de pronto lo que te Es- decía, ¿no? Importante, y es el papel que juega la droga en esto, ¿no? Estamos hablando de que, y ya son acusaciones que se le han hecho al Centro Democrático, de que gran parte o una parte de sus miembros o sus campañas se financian de estos carteles de la droga. Ya son constantes denuncias que se han realizado, o sea, no es algo nuevo que estoy haciendo yo acá, son denuncias que llevan años realizándose. Y la droga, la ilegalidad, digamos, que ha mantenido este país a flote ante las diferentes crisis del siglo XX y las que se han presentado ahorita en el siglo XXI, ¿no? Definitivamente la droga ha sostenido gran parte de la nación, ¿sí? O sea, aquí dice que uno vive a partir de la Virgen, o sea, la esperanza que nos da la Virgen y la droga, que es lo que ha mantenido la economía nacional. Sin embargo, y esto de pronto lo conecto con lo que está pasando en Cali. ¿Qué pasa? Cali es un corredor natural de droga, que implica que toda la droga del Putumayo, toda la droga del Alto Putumayo, atraviesa Cali para ir a los mercados asiáticos, ¿sí? Y esto ha generado que desde los 70s, 60s del año pasado existieran carteles en control de la droga, ¿no? En los 70, 60 estaba el cartel de Cali, que Ujú. era el cartel más fuerte de la región, que luego es sustituido por otros carteles y hoy en día, como dijo César, están los carteles mexicanos tratando de controlar este corredor. Eh, Ahora, Cali también tiene no solamente el problema de la droga, tiene el problema de ser uno de los lugares más desiguales, toda esta parte es uno de los lugares más desiguales en Colombia, donde la desigualdad no solamente es en términos económicos, sino que es muy fuerte en términos raciales. ¿Sí? O sea, la clase alta es definitivamente blanca, 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 y uno lo puede darse cuenta ahorita en estas manifestaciones, cuando salió un grupo de turistas del Centro Democráticos, todos eran blancos, bonitos, ojiazules, ¿no? Sí, Mientras que las clases medias bajas, sí hay una gran población afro, una gran población mestiza, y definitivamente en un umbral de pobreza están las comunidades indígenas. ujú. ¿Sí? Entonces, hay que remarcar eso ahorita que hablamos del narcotráfico en Colombia. Sí, ahí trazando un puente entre lo que es el racismo, ¿no? Y la situación social. eh, Pienso siempre que analizo este problema, cómo se entrecruza, ¿no? La cuestión racial, que raza, bueno, es un tema es un concepto bastante debatido. eh, la cuestión de la identidad racial con el desempleo, ¿sí? O las peores condiciones de trabajo en el mercado laboral, ¿no? De la clase obrera ocupada. Y remonto con lo que decíamos al principio de el trabajo en negro, ¿no? El trabajo en negro informal, ¿no? Eh, Tanto, bueno, Cali, cuando yo estuve allá, la plaza de Caicedo explota de trabajo informal, digamos, ¿no? Es, eh, es impresionante. Bueno, la mayoría de las plazas, ¿no? colombianas eh, reflejan esto, ¿no? Cartagena, mismo Bogotá, ¿no? Que están las que alimentan las palomas. Cómo la clase obrera ha tenido que salir a rebuscársela en un contexto de total exclusión, ¿no? Y de informalidad, ¿no? Muy fuerte en la contratación de la mano de obra en blanco también, ¿no? Y que hay que sumar que todo esto explota y se triplica y cuatriplica con esta condición de pandemia, ¿no? Y Claro. también es parte del descontento popular porque está saliendo o están graduándose una gran cantidad de gente de las universidades que se están dando cuenta que el mercado laboral no está diseñado para ellos. El mercado laboral está muy precarizado. eh, Gran parte de la población o mucha gente que sale termina en Uber o termina en un call center. ¿Sí? Entonces, claro, manejando y, taxi también. exacto. Y muchas veces, para ser más tristes, es como eh, tengo amigos que llevan fácilmente 2, 3 años desempleados, ingenieros de sistemas, para dar un ejemplo, son ingenieros de sistemas, lleva 2, 3 años desempleado y que para prácticamente tener un trabajo tiene que vender su voto a un político para que lo posicione en un puesto, ¿sí? Ahora, estamos hablando de un ingeniero de sistemas, ¿sí? Podemos hablar igualmente de abogados,
Podemos hablar igualmente, y ni siquiera nombramos el sector de las ciencias sociales, ¿no? Que es Bueno, mucho más precario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, muchos, y eso se ha visto mucho en la protesta, es que gran parte de los que están protestando no son sindicalistas, no son, o bueno, también hay, pero gran parte de los que están protestando son jóvenes que ven su futuro trucado, porque el mercado no está funcionando, porque al igual que en Chile, como dice la canción de los prisioneros, nos prometieron que si estudiábamos e íbamos y hacíamos todo bien, íbamos a tener trabajo, íbamos a seguir prosperando, pero entonces sale el gobierno, plantea que tengamos una reforma tributaria donde eh, ganándose apenas 2 salarios mínimos ya tienes que comenzar a pagar impuestos a partir del 2023, 24 es que tenían propuesto eso. O 23. sea, que un sujeto que trabaja en un call center ganándose 1.600.000, 1.700.000 a partir del 2024 tenías que comenzar a tributar, claro. sin contar que el costo de vida en ciertas ciudades es extremadamente caro en este país, ¿no? Bogotá, tú no vives con un salario mínimo en Bogotá. Es muy difícil vivir con un salario mínimo en Bogotá. Y que salga esta reforma a colocar las condiciones mucho más difíciles hace que haya un descontento popular, un descontento de esta generación joven ante las políticas de gobierno y no están dispuestos, una juventud que no está dispuesta a cometer errores del pasado, que digamos que es una generación de nuestros padres, nuestros abuelos, que bajo el miedo de la guerra constante, es decir, una generación que sí creció por todos los medios viendo conflictos entre la guerrilla y el ejército, que ante el miedo constante estaban dispuestos a aceptar todos los cambios que hiciera el gobierno. Se Ujú. supone, o todas estas nuevas generaciones que están ahora luchando, asumen el proceso de paz, asumen que ya no hay necesidad de estos cambios radicales que está proponiendo el gobierno, asume que ya no se tiene que hacer el gasto militar que se viene haciendo desde hace años y que por el contrario todo esto debía cambiar, ¿sí? Y lo que se dan cuenta estas nuevas generaciones es no. Hay un gobierno que sigue con las mismas ideas, hay un gobierno que sigue con las mismas políticas y esta generación no se lo aguanta, ¿sí? Entonces, ¿por qué seguir protestando? Porque no es solamente la reforma tributaria, es una reforma a la salud que impide también el acceso a la salud de muchos colombianos, incluyendo sobre todo la gente joven. Es una reforma pensional que afecta sobre todo, o sea, pensaban grabar las pensiones de la gente mayor y eso implicaría también sentar un precedente para todos los que se van a jubilar de aquí en adelante. Que aparte de que nos jubilamos a una edad muy alta, nos jubilamos a un momento muy grande, eh, tenemos el problema de que sabemos que va a seguir aumentando esa edad de jubilación, ¿no? Y no queremos eso. Y es una generación sobre todo que muchos de ellos están endeudados, ¿sí? También, Que la inversión en educación, a pesar de que la inversión en educación ha ido aumentando, lo que no se habla es de todo ese presupuesto general, cuánto es lo que se invierte a investigación. Porque si bien, como ellos decían, no, no, y el gobierno saca pecho diciendo, hicimos la mayor inversión en educación del país, se invirtió en el Ministerio de Educación, creo que era el 52%, ahorita no estoy seguro, pero lo que sí se está seguro es que todo ese 52, o de todo el total, solamente el 0,2% es destinado a investigación. ¿Sí? O sea, del Producto Interno Bruto total, del Producto Interno total solamente el 0,2 es destinado a investigación. Y el resto de todo el producto que se invierte en educación, la realidad es que se va para pasivos pensionales, que también es justo pagar el pasivo pensional de todo el magisterio, pero ujú, también se dan costos de operaciones, ¿sí? Y muchas veces, y César puede dar testigo de eso, y todos los colombianos pueden dar testigo de eso, es cuánto de ese 52% se va en corrupción, ¿no? Porque resulta que en los colegios que dan almuerzo, eh, ya habían habido varios escándalos donde eh, se contratan pechugas de pollo a más de 25.000 pesos, creo que hasta 50.000 pesos fue una, y lo que estaban comprando Unos era una tamales a caja de 80 pollo. mil pesos. ¿Cuánto? 80.000 pesos una vez 80 mil habían pesos. cotizado unos tamales, no recuerdo si era en el Atlántico donde. No, una absurda. Exacto.
Es un absurdo, no sé, en dólares para la gente que no conoce, ¿de cuánto estamos hablando? Porque más o menos 80.000 pesos era una Sí, o locura. sea, yo te lo digo, 80. Ahorita 3.500 el dólar. Sí, vamos a sacarla rápido. 80.000 pesos en dólares para que tengan una idea más o menos de cuánto es, que ahora no me está dejando abrir. A ver, pero para que tengan idea más o menos, sí, no Yo me dejó. recuerdo que tengo, por ejemplo, de haberme hospedado en un hotel una noche, eran 75.000 pesos. Sí, mira, Hace 2 años atrás, más o menos, en 2019-18 por ahí. sí, al día de hoy Bueno, 80.000 pesos, la pechuga de pollo no, son $21 bueno, por eso, estudiante, ¿no? O sea, no era una pechuga de pollo, eran, si el colegio tenía fácilmente 100 estudiantes, eran 100 pechugas de pollo a $21. una ¿Sí? locura, locura. Entonces, y cuando se mostraba la imagen de qué era lo que comían, muchas veces ni siquiera estaba la pechuga de pollo. Era un plato de arroz y una bolsa de agua. Claro, ¿Sí? fuerte. Entonces, esa es Y otra lo curioso de crítica. eso es que, digamos, Dale. lo curioso de eso es que el uribismo, digamos, ha sido una línea política que desde Álvaro Uribe Vélez hasta hoy ha fomentado el asistencialismo social, ¿sí? Con proyectos como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, digamos, se ha aumentado mucho el asistencialismo social, ¿sí? Digamos, cierta figura paternalista del Estado, pero en términos de inversión social, como por ejemplo alimentación, los planes de alimentación escolar, eh, eh, digamos, otros subsidios para la población civil que son necesarios más allá del simple asistencialismo, en realidad se van en corrupción, son nefastos, incluso las mismas figuras de asistencialismo como Jóvenes en Acción y demás, muchos de esos recursos también son desviados a nivel de corrupción. Sí, digamos, hay algo que me comentó hace poco una amiga que trabajó en el Ministerio del Trabajo, y es egresada de Sociología de la Universidad Nacional, es que muchos de los proyectos del Ministerio de Trabajo no se están dinamizando justamente porque se van en corrupción, ¿sí? O sea, se están robando muchos de esos recursos del Ministerio de Trabajo, han tenido que recortar incluso dependencias del Ministerio del Trabajo porque no han habido recursos. Y digamos, si alguien que intenta fomentar un proyecto al interior del Ministerio de Trabajo, consulta la dependencia, pero la directora de la dependencia le dice, listo, voy a darle su proyecto, pero usted me deja poner las fichas que yo quiera dentro de su proyecto, o sea, puro nepotismo. Así es como funciona, digamos, la estructura política colombiana, es a partir del nepotismo. Entonces, Claro. como puedes ver, tenemos toda una sociedad que crece en un gobierno que la única forma es, sí, con una palanca, ¿sí? O sea, con una palanca política para tener, no me acuerdo, y César me confirmará, creo que es Malcolm Diz, el que dice que Colombia es un país de cuñados, ¿sí? Porque prácticamente yo coloco a este, tú colocas a este, tú colocas a este, entonces, claro, si tú no tienes una palanca y no vendes el voto, es muy difícil obtener un puesto de trabajo decente. Toca Claro, aclarar eso, ¿no? claro. Entonces, tenemos toda una juventud, todo un grupo que está protestando en contra de eso. Claro, y como decía la juventud chilena hace un par de años atrás, no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Es un poco también la lógica de esta reforma tributaria. No es una reforma tributaria, son 20, 30 años o 50 o más, ¿no? De esta expoliación, digamos, del capital concentrado y del Estado, ¿no? Obviamente sabemos que es lo mismo, ¿no? El Estado está para garantizar los intereses del capital, ¿sí? Es un Estado capitalista, un Estado burgués, como sabemos. Eh, entonces, bueno, estos entrecruzamientos, digamos, se producen tanto en Colombia como en toda América Latina, ¿no? Y un poco la idea de esta charla era, era a veces estos estudios de caso, ¿no? Que es el caso colombiano, nos sirven como espejo. Acá nos están siguiendo gente de toda América Latina, ¿sí? De Chile, de Perú, mismo de Colombia y de Argentina, ¿no? Obviamente. Eh, y escucharlos a ustedes, ¿no? Nos sirve para reflejarnos nosotros.
Y estas cuestiones de las pechugas de pollo, que parece algo muy, muy, muy menor, ¿no? Es algo que en Argentina sucede calcado con los presupuestos en los jardines de infantes, por ejemplo, acá en los municipios, eh, y es algo nefasto, ¿no? Eh, por eso estas situaciones, estos diálogos que me parece son fundamentales de trazar entre países tan similares, ¿no? Tan similares, quizás diferentes en cuanto, bueno, a la estructura económica, uno más industrializado que otro, ¿no? Pero sí que la raíz de todos nuestros países latinoamericanos es el modelo extractivista, es el modelo agroexportador, ¿sí? Y lo podemos ver, digamos, en cualquiera de nuestros casos. Yo les quiero agradecer mucho, la verdad hemos mantenido un ritmo de presencia en el vivo muy bueno y eso habla de lo que ustedes están transmitiendo de allá. Y como argentino, la verdad, aprendí mucho de la realidad colombiana, mucho más de lo que pude llegar a ver y que ya intuía en 2018, 2019. Eh, Incluso me volví de Colombia con una reflexión que a mí me causaba como hasta cierta impotencia de, de salir de de un hostel, estuve viajando por hostel, salir del hostel y haber mirado las noticias, porque me gusta mucho mirar las noticias de los países que visito, y haberme encontrado con maratones de entre futbolistas famosos, la última Miss Colombia y Venezuela, ¿no? 35 horas por día, ¿sí? Hablando de Venezuela y de la crisis venezolana y el hambre que es totalmente real, ¿sí? Sabemos que es real y ustedes lo saben mejor que nadie porque tienen más contacto con la situación venezolana, pero salir del hostel y encontrarme una persona tirada, ¿no? Tapada con nada, ¿no? En la noche fría que puedo hacer en Bogotá, que puedo hacer en Cali también, ¿no? Eh, y esa impotencia, esa rabia que a uno le agarra, ¿no? Como latinoamericano y con esa conciencia, ¿no? Que uno tiene, esa conciencia de clase tan fuerte. Eh, Así que nada, es extenderles un abrazo fraternal y acompañar de la manera que sea posible la lucha que están llevando adelante, tratar de visibilizar todo, ¿sí? Y bueno, ahí nos mandan saludos de México, así que para que vean el impacto que venimos teniendo. Eh, Decía que más allá de los casos de delitos contra los derechos humanos, que son gravísimos y que los vamos a tratar en otra charla que vamos a tener en la semana, con organizaciones sociales y movimientos eh, de pueblos originarios, que lo están viviendo en carne propia, ¿sí? En la primera línea, eh, me parecía que era muy importante conocer las bases, las raíces del problema, ¿sí? Y la verdad que he disfrutado escuchándolos porque la verdad tienen una claridad de conceptos muy buena y bueno, también agradecer al Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Así que bueno, muchas gracias. Ah, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande y bueno, nos encontraremos en la próxima. Igualmente. Adiós y mucha suerte. Arriba Colombia, Adiós. vamos. Gracias. Adelante.